Hola, bueno, hoy es 21 de julio 2023. Muy rápidamente, en estos breves minutos, voy a explicar sucintamente este tema de la prueba de refutación. Para ello me debo a soportar en la obra de Alejandro de Castro González, un librito que publicó la Defensoría del Pueblo, y lo tengo desde cuando estaba y hacía parte de la Defensoría Pública. Muy bien, entonces, para precisar algunas cosas, importante es que saber muy bien que la prueba de refutación se clasifica en dos: sentido general y sentido estricto. Aquí queda un banco de jurisprudencia importantísima. Entre otras, resalto la 43749 del 2014 del doctor Eugenio Fernández Carlier. Esa es muy puntual, esa sentencia importantísima, que ustedes la revisen sobre este tópico, particularmente sobre la prueba de refutación en sentido estricto. Entonces, para que comprendan la cosa, mire, en sentido general podemos decir que esa prueba de refutación puede surgir y puede darse en el primer escenario, que es hasta la preparatoria. Es decir, que puede hacer que yo encuentre una prueba de refutación que sea importante para llevar al juicio oral. Y otra cosa es la que surge en desarrollo del debate público. Para que ustedes me comprendan, entonces les voy a poner de ejemplo el caso que yo llevé de Guido Valderrama Medinillo, un señor vendedor de frutas de Fluver, acá en el sector de la Galería de Santa Elena. Comenzando este sistema procesal acusatorio, pues llevé a cabo, prácticamente estrené el sistema con ese caso. Y era que al señor Guido Valderrama se le acusaba de ser jefe de una banda de asaltantes de residencias. Todo porque se le vinculó en un proceso penal en el que decía pues que habían llegado un domingo a las 8 de la noche a un establecimiento acá de Cocorico. Ese caso lo pueden consultar también, porque me hicieron lo llevé a Telepacífico, aparece como un documental y lo encuentran en YouTube como el caso número 8, la ley de los héroes. Caso 8, la ley de los héroes. Entonces, resulta de que a él lo involucran pues en ese asunto, diciendo que era el jefe de la banda de asaltantes a residencias. Que todo porque en un reconocimiento fotográfico al inicio de la investigación, pues resultó el señor capturado y puesto a disposición de las autoridades, detenido preventivamente en cárcel por un poco de tiempo, hasta que yo asumí la defensa y encontré varias situaciones. Primero que todo, que el señor a esa hora en que ocurrieron los hechos no podía haber sido él, porque estaba en otro sector, en una casa de recreo que tenía acá como a una hora de Cali. Total de que tenía todos los testigos que fueron a declarar a juicio y decir que el señor a esa hora estaba en una reunión familiar con su núcleo y con unos amigos. También, aparte de eso, un médico que lo trató de 2 hernias, una inguinal y otra umbilical, con su historia clínica, toda vez que el señor, decía la mesera que fue de testigo de la fiscal, que el señor se había bajado la caja fuerte y se la había cargado al hombro, cuando pues en esas condiciones era prácticamente imposible físicamente. Por fortuna, cuando se llegó al juicio oral, pues fue la mesera y en presencia del señor pues dijo que él realmente no era la persona de la que había hecho un reconocimiento fotográfico. Miren ustedes, entonces pueden consultarlo, la ley de los héroes, se hará justicia, y en ese caso el número 8 aparece en YouTube. Eso lo hizo Telepacífico como un documental, quedó allí. Entonces, prácticamente esa sería la prueba de refutación en términos generales. Es decir, pues lo que se va a llevar a juicio oral, sea por el mecanismo
del tema de la impugnación de credibilidad del artículo 403. Recordemos que el artículo 403 pues está diciendo cuáles son los fines de la impugnación de la credibilidad: por mendacidad del testimonio, la naturaleza es increíble, capacidad para poder recordar de ese testigo, perjuicio, interés, etcétera, etcétera, allí entonces. Y también las manifestaciones anteriores que haya rendido, porque las entrevistas, recordemos, son para refrescar memoria o para impugnar credibilidad. Ese es el motivo de las entrevistas, que se rinde antes. Lo que pasa es que como la norma se presta para confusión con el artículo 362, porque si bien el 362 habla del orden de la presentación de la prueba, dice: el juez decidirá el orden en que debe presentarse la prueba. En todo caso, la prueba de la fiscalía tendrá lugar antes que la de la defensa, sin perjuicio de la presentación de las respectivas pruebas de refutación, en cuyo caso serán primero las ofrecidas por la defensa y luego por la fiscalía. Que lo que pasa es que pues, ciertamente entonces cuando se habla en el 391 sobre las reglas para contrainterrogar, dice literal A que la finalidad del contrainterrogatorio es refutar. Entonces por eso pensaríamos que hay como una especie de confusión allí, pero no. Si bien es cierto, para impugnar credibilidad o para contrainterrogar, se va a refutar ese testimonio. Eso sucederá en juicio oral cuando le den la palabra a usted para contrainterrogar. Pero si usted tiene, por ejemplo, un perito para atacar la credibilidad del testigo, que eso es pertinencia, porque el artículo 375 pues dice ciertamente que también es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable a uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. Entonces eso sucede en la preparatoria de acuerdo pues con esa pertinencia, conducencia, utilidad y sobre todo el tema de prueba del radicado que siempre he citado aquí, que es el 46153 de la doctora Patricia Salazar del año 2015. Tengan en cuenta esa sobre pertinencia, conducencia y utilidad. Entonces miren que una cosa es en la fase ex ante y otra cosa es lo que pasa en desarrollo del juicio oral. Ahí también puede suceder que se presente la verdadera y auténtica prueba de refutación, y esa tiene pues la connotación de ser en sentido estricto. Miren ustedes, miremos un poquito la obra que escribiera Alejandro de Castro González para la Defensoría del Pueblo y que pues se nos fue puesta de presente. Miren que encuentro que dice por acá que los sistemas acusatorios conciben la prueba de refutación como una prueba autónoma, independiente del contrainterrogatorio y diferenciable de la impugnación de credibilidad, aun cuando en ciertos casos, como ya se advirtió, aquella puede llegar a completar la última fase de este procedimiento mediante el ofrecimiento de evidencia extrínseca. Por acá tengo que dice así, para explicar un poco más, el profesor Alejandro de Castro dice: la prueba de refutación en sentido general puede hacer parte de las solicitudes probatorias formuladas antes del juicio en la audiencia preparatoria. En estos casos se anticipa la evidencia a refutar y se ofrece oportunamente prueba para cuestionar su credibilidad, lo cual es pertinente si tenemos en cuenta que, comillas, el elemento material probatorio de la evidencia física y el medio de prueba también es pertinente cuando se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito, artículo 375. Por ejemplo, si la Fiscalía solicita como prueba a un testigo que vio al acusado en cierto lugar cometiendo el crimen, la defensa puede solicitar en la audiencia preparatoria como prueba de refutación los tiquetes aéreos que demuestran que dicho testigo estaba en otra ciudad para el momento en el que dijo ver al acusado cometiendo el hecho. En cambio, en sentido estricto o técnico, la prueba de refutación alude
a evidencia extrínseca o independiente de lo que fue oportunamente descubierto, anunciado y o solicitado como prueba a practicar en el juicio. Desde la audiencia preparatoria, se trata de una verdadera prueba inesperada en el juicio oral, como cuando se ofrece un testigo o un documento que nunca fue mencionado antes. En este sentido, la prueba de refutación es una excepción a la regla del descubrimiento probatorio previa al juicio, siendo esta quizás su nota más característica. Entonces, hay que distinguir ya con lo que les he dicho. Ustedes me dirán, pues dame un ejemplo, Miguel. Pues por ahí estaba viendo en ese caso del abogado del Lincoln, que está en Netflix, y entonces están ya van en la temporada 2, en el capítulo 5. Resulta de que ahí pueden ustedes mirar, ir a ver en Netflix ese capítulo, precisamente porque él defiende a una señora Lisa, que se la pretende llevar a la fiscalía a juicio oral por un homicidio. La van a llevar a juicio. Pero como en Estados Unidos hacen una audiencia preliminar para determinar si hay serios motivos razonables o para llevar, si hay prueba, pues que una evidencia al menos que diga que sí, para montar un juicio oral como tal. Entonces lleva a una testigo que dice haber observado a la persona cuando iba manejando su vehículo y que la vio parada en el edificio donde presuntamente se habían sucedido los hechos. Pero el abogado, pues cuando hace eso lo presenta a la fiscal, y cuando la defensa hace el contrainterrogatorio, pues se vale de unas fotografías que su asistente minutos antes está tomando del lugar de los hechos y que se la envía al celular, y entonces él, para poder hacer el ejercicio de contrainterrogatorio, teniendo eso como evidencia demostrativa, pues la fiscal se opone, pero la juez sí permite que se utilice, porque pues ahí deja mal parado el testigo, porque la impugna, digámoslo así, esa credibilidad, y como tal se le cae ese testigo a la fiscal, de que esa señora no está en condiciones, porque una cosa es que ella vaya atento manejando el vehículo y otra cosa que esté mirando hacia otro lado cuando está entre el carril donde va el vehículo al edificio, hay como 3 espacios con otros más vehículos. Entonces vayan ustedes y miren eso, se lo pongo como ejemplo, y también pues le pongo de ejemplo el caso que les comento de Guido Valderrama Medinillo, para entender que una cosa es la prueba de refutación en sentido general, como forma de impugnar credibilidad, y otra cosa es la que surge allá en el juicio oral. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pues es que efectivamente, si usted como abogado defensor, por ejemplo, dígase usted en el caso de Guido, que la fiscal hubiera llevado entonces sus testigos allá, y yo pues me hubieran dado la palabra para contrainterrogar, y entonces yo saqué como evidencia demostrativa o física para indicar que el señor era en su lugar de recreo, pero para eso tendría que llevar una investigación que tuvo que haber surgido desde mucho antes, y entonces me podía cobrar factura el fiscal oponiéndose, y la juez me rechazaría diciendo por qué razón usted no lo hizo, si eso usted lo conocía desde mucho antes, antes de llegar a la audiencia preparatoria, porque usted no me puede salir acá en el juicio oral con algo que usted podía debió haber tenido presente desde mucho antes, que eso es lo que más o menos sucede, porque si en el juicio oral, por ejemplo, si está rindiendo el testigo allí y usted dice, bueno, hay algo que tengo en mi poder, pero que eso no venía en tránsito ni pasó por el filtro de la preparatoria, porque surgió aquí. De inmediato entonces debe solicitárselo al juez,
decirle un momento, pues yo tengo una prueba de refutación, y es entonces allí el momento donde la Corte en esta sentencia 43.749 pues alude a este punto del 362 sobre el orden. Primero van entonces las pruebas de refutación de la defensa y luego las de la fiscalía. Es decir, si el testigo está allí de la fiscal está rindiendo y usted va a oponerse con una prueba de refutación, debe hacerla allí mismo. Inmediatamente termine ese testigo a renglón seguido. No es que tiene que esperarse a cuando usted le toque su turno con sus pruebas decretadas. No, ahí mismo, en ese momento. Entonces entra el testigo que tenga para oponerse, o un ejemplo, de pronto ese testigo va a declarar que realmente no es cierto lo que está diciendo allí esa persona, porque él tiene otro conocimiento que la defensa no lo obtuvo desde acá inicio en esa investigación y que no pasó por como una impugnación de credibilidad que se quisiera llevar al juicio oral. Eso se presenta en esos casos, claro que sí. Pueden darse, que cada uno es una situación diferente. Entonces solamente era para resumirles esto en este momento, pues en este espacio académico, por aquello de que pues la próxima semana es la continuación del caso de Johnny Leal 26, 27 y 28, continuación, porque resulta que la vez pasada pues la defensora presentó excusa, que se enfermó, etcétera. Hubo ahí un rifirraje, otra vez vuelve y juega. Se dieron circunstancias en las que siempre pues el fiscal sale a decir cosas, etcétera, etcétera, pero que ya pues la continuación del próximo testimonio importante creo que es el grafólogo, del que hasta ahí por lo menos quedó la cosa pendiente. Pero dígase usted, por ejemplo, que esta abogada defensora se aparezca con una prueba de refutación, ¿por qué no?, en desarrollo de ese testimonio que esté rindiendo allí en el juicio oral por parte del fiscal. Puede suceder. Entonces, por eso los invito cordialmente a que lean esta 43.749 del 2014 y acá las que aparecen en el tablero de referencia, también de las que pues cita el doctor Alejandro de Castro en esta horita que publicara la Defensoría del Pueblo. Muy bien, entonces hasta allí nomás, buen fin de semana, y la otra pues hacemos el seguimiento del caso Johnny Leal. Ok, chao.